Millonario solitario contrata a una niña para fingir ser su nieta por un día, pero ella terminó dando un sentido inesperado a la vida del millonario. Antes de empezar la historia, si te gusta nuestro canal, suscríbete para ayudarnos a alcanzar los 1000 suscriptores. Y ahora te invitamos a disfrutar de una historia con un final inesperado. Don Alonso, de 68 años, era conocido como uno de los hombres más ricos de Madrid. Su fortuna era el fruto de décadas de arduo trabajo en el sector inmobiliario. Poseía mansiones, coches lujosos e incluso un yate que rara vez utilizaba. A pesar de todo esto, Alonso vivía solo en una casa grande y silenciosa, donde los únicos sonidos eran el tic-tac de un viejo reloj y el susurro de las hojas en el jardín vacío. Hubo un tiempo en el que creía que su riqueza le traería felicidad. Casado con Lucía, su gran amor, y padre de una única hija, Marta, Alonso había experimentado la verdadera alegría de la vida familiar. Sin embargo, un accidente de tráfico le arrebató a Marta hace más de 20 años. Lucía, consumida por el dolor, decidió dejarlo poco después, alegando que la mansión parecía un mausoleo. Desde entonces, Alonso se dedicó obsesivamente al trabajo, tratando de llenar el vacío con logros materiales. Ahora retirado y sin más ambiciones, se enfrentaba a su soledad. Sus días eran repetitivos. Café negro por la mañana, lectura de periódicos sin entusiasmo, largos paseos por el jardín impecablemente cuidado por jardineros y noches frente a una chimenea que nunca lograba calentar su alma. A pesar de tener tanto dinero, Alonso raramente veía a otras personas. Había alejado a viejos amigos, familiares lejanos e incluso a los pocos empleados que insistían en conversar demasiado. Todo eso lo incomodaba, como si hablar de algo fuera de los negocios sacase a flote el dolor que tan bien escondía. En una de esas noches melancólicas, Alonso hojeaba un viejo álbum de fotos. Allí estaba Marta, sonriendo mientras jugaba en el jardín, cuando era niña. Aquella sonrisa lo atravesó como una flecha en el pecho. Cerró el álbum de golpe, pero los recuerdos no podían ser contenidos. ¿Y si tuviera una nieta?, pensó en voz alta. Una idea absurda, pero tentadora. La soledad comenzó a tomar forma en sus pensamientos. No se trataba de dinero, sino de la falta de un propósito, de alguien que pudiera dar sentido a sus días. La idea creció dentro de él y decidió hacer algo que muchos considerarían impensable: contratar a una niña para interpretar el papel de nieta por un día. No sería real, claro, pero quizá durante unas horas podría sentir de nuevo lo que era tener una familia. Sin saber exactamente cómo proceder, Alonso contactó a un viejo abogado, Javier, uno de los pocos con quienes todavía mantenía algo de contacto personal. Javier, inicialmente incómodo con la petición, ofreció su ayuda. Esto es poco común, don Alonso, pero conozco un orfanato en un barrio cercano. Quizá puedan encontrar a alguien que acepte participar. Y así, la primera pieza del destino fue movida. Lo que Alonso no sabía era que, al intentar llenar un vacío de manera artificial, estaba a punto de encontrar algo mucho más genuino de lo que jamás imaginó. A la mañana siguiente, don Alonso despertó con una mezcla de ansiedad y determinación. La idea de contratar a una niña para fingir ser su nieta parecía aún más extraña a la luz del día, pero no veía otra alternativa. La soledad se había vuelto insoportable. Alonso se puso su traje más elegante, como si fuera a una reunión importante, y se dirigió al orfanato indicado por Javier. El lugar era modesto, pero bien cuidado. El jardín de la entrada tenía flores que, aunque simples, estaban vivas y llenas de color, un contraste marcado con el ambiente frío y ordenado de la mansión de Alonso. Lo recibió la Madre Teresa, la directora del orfanato, una mujer de mediana edad, con una sonrisa amable y unos ojos que parecían leer el alma de las personas. Señor Alonso, es un placer recibirlo. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó mientras lo conducía a una pequeña sala de estar con muebles desgastados, pero cómodos. Alonso dudó, incómodo con la idea de explicar lo que deseaba. Respiró hondo
y con su voz grave y firme dijo: «No sé si lo que voy a decir le parecerá absurdo, pero me gustaría pasar un día con una niña de aquí. No quiero adoptar ni generar expectativas, solo algo temporal». La madre levantó una ceja, sorprendida, pero no juzgó de inmediato su solicitud. «Entiendo. ¿Podría decirme por qué?» «Necesito compañía, alguien que me recuerde cosas buenas que he dejado atrás», respondió Alonso, con un leve quiebre en su voz, algo inusual en un hombre tan orgulloso. Después de unos momentos de reflexión, Madre Teresa respondió: «Hay una niña aquí, Isabela, tiene 9 años y es especial, muy curiosa y observadora. Tal vez ella sea lo que usted necesita». Minutos después, Alonso fue presentado a Isabela. Tenía el cabello castaño y rizado que enmarcaba un rostro lleno de vida. Sus grandes ojos marrones lo analizaron con curiosidad y enseguida preguntó: «¿Eres algún tipo de rey? Porque estás vestido como uno». Alonso, tomado por sorpresa, esbozó una sonrisa por primera vez en semanas. «No, pequeña, solo soy un viejo con ropa cara». Isabela rió, una risa ligera que pareció llenar la sala. Alonso sintió algo inusual, una sensación de ligereza que no sabía que aún existía dentro de él. Tras una breve conversación, Madre Teresa le explicó la situación a Isabela. Le dejó claro que sería solo por un día y que no había promesas de algo más. Isabela, con una madurez sorprendente, aceptó sin dudar. «¿Solo por un día? Entonces hagamos que sea divertido». Alonso no sabía qué esperar. En el coche, camino a la mansión, Isabela no dejó de hablar. Hacía preguntas sobre todo: el coche, la ciudad, la casa donde vivía. ¿Tienes perro? ¿Te gusta el pastel de chocolate? ¿Has nadado en el mar? Las preguntas venían una tras otra, sin darle tiempo a Alonso de responder. Él solo conducía, intrigado por la energía contagiosa de la niña. Cuando llegaron a la mansión, Isabela quedó boquiabierta. «¡Guau! Tu casa es más grande que un castillo de cuentos de hadas». «Tal vez, pero no tiene hadas», respondió Alonso, con una melancolía que no pasó desapercibida para Isabela. Ella corrió por los pasillos de la mansión, maravillada con todo. Cuando encontró el jardín, fue como si descubriera un nuevo mundo. Isabela empezó a hacer una corona de flores, mientras Alonso la observaba desde lejos, tratando de entender cómo esa niña parecía tan cómoda, mientras él apenas lograba relajarse en su propia casa. Más tarde, Alonso organizó un almuerzo especial para los dos. Isabela, sin ceremonia alguna, comenzó a hablar sobre su vida en el orfanato, las otras niñas y cómo le encantaba imaginar que algún día tendría una familia. «Creo que sería bonito tener un abuelo, como usted», dijo sin darse cuenta del impacto que sus palabras tuvieron. En ese momento, Alonso empezó a darse cuenta de que su plan no solo estaba llenando un vacío, sino que estaba tocando algo profundo dentro de él. La tarde en la mansión comenzó con un paseo por los jardines, donde Isabela corría emocionada entre los árboles, como si cada rincón de aquel lugar fuera un nuevo reino por explorar. Don Alonso, quien normalmente atravesaba el jardín con pasos lentos y mirada distante, ahora seguía a la niña con una expresión de creciente curiosidad. «Este lugar es mágico, pero parece triste», comentó Isabela mirando un viejo columpio que crujía con el viento. «¿Por qué piensas eso?», preguntó Alonso, sorprendido por la observación de la niña. «Porque todo está demasiado callado. Lugares tan bonitos como este deberían tener risas y voces, no solo el sonido del viento». Aquellas palabras impactaron a Alonso como un golpe en el estómago. Nunca había notado cuánto su casa reflejaba su propia soledad. Por primera vez, no supo qué responder. Isabela, al notar el silencio, cambió rápidamente de tema. «¿Jugamos? ¿Alguna vez has jugado a las escondidas?». Alonso soltó una leve risa. «No lo hago desde que era niño». «Pues es hora de intentarlo de nuevo, abuelo», dijo ella, ya corriendo a esconderse antes de que él pudiera protestar. El sonido de su risa resonaba por el jardín,
y Alonso, aunque dudoso al principio, empezó a buscar a la niña. Mientras lo hacía, algo extraño ocurrió. Sintió una ligereza que no experimentaba desde hacía años. Era como si, por un momento, hubiera dejado atrás sus cargas. Cuando finalmente la encontró escondida detrás de una estatua antigua, Isabela soltó una carcajada tan contagiosa que Alonso no pudo evitar reír con ella. «Eres muy malo en esto, abuelo», bromeó tomándole de la mano. «No me llames así, niña», dijo él, pero su tono era amable, casi cariñoso. Después del juego, Isabela exploró el interior de la mansión. Al entrar en el salón principal, donde había un piano de cola y un gran candelabro, se detuvo, fascinada. «Este lugar parece una sala de baile. ¿Has bailado aquí alguna vez?» «No, nunca. Este salón fue construido para fiestas, pero nunca se usó». Isabela lo miró incrédula. «¿Nunca? Eso es un crimen». Y antes de que Alonso pudiera reaccionar, comenzó a girar sola en el centro del salón, fingiendo que bailaba con un compañero invisible. «Ven, abuelo, baila conmigo». «No sé bailar», respondió él, intentando esquivar, pero Isabela insistió, tomando sus manos. Al principio, él estaba rígido, incómodo, pero la niña reía tanto que era imposible no dejarse llevar. Pronto, Alonso daba pasos torpes mientras Isabela lideraba, riendo como si fuera la cosa más divertida del mundo. Más tarde, cuando el día comenzaba a oscurecer, Isabela pidió ver el álbum de fotos que Alonso había guardado. Titubeando, él aceptó y llevó el álbum a la sala de estar. Mientras pasaban las páginas, Isabela señalaba las fotos de un joven Alonso junto a su hija Marta. «Esa era tu hija, ¿verdad? Era hermosa». «Sí, lo era», respondió Alonso con una voz más suave, casi un susurro. «¿La extrañas?» La pregunta fue directa, pero dicha con tanta inocencia que Alonso no pudo evitar responder. «Todos los días. Ella era la luz de esta casa. Cuando la perdí, fue como si todo se apagara». Isabela lo miró con ojos llenos de compasión, algo raro en una niña tan joven. «Tal vez la luz no se haya apagado. Tal vez solo está esperando que la dejes brillar de nuevo». La profundidad de las palabras de la niña dejó a Alonso sin habla. Nunca había pensado en la pérdida de Marta de esa manera. Cuando llegó la noche, Alonso llevó a Isabela de regreso al orfanato. Durante el camino, la niña estaba callada, algo inusual en ella. «¿Te divertiste?», preguntó Isabela, tratando de ocultar un tono de tristeza. «Sí, más de lo que imaginé», admitió Alonso. Al llegar al orfanato, Isabela bajó del coche y lo saludó con una sonrisa, pero antes de entrar, se detuvo, corrió de vuelta y lo abrazó. «Gracias por dejarme ser tu nieta por un día». Alonso permaneció inmóvil por unos segundos, sin saber cómo reaccionar. Lentamente le devolvió el abrazo, sintiendo un calor en el pecho que no había experimentado en mucho tiempo. Mientras conducía de regreso a casa, una idea comenzó a formarse en su mente, algo que nunca habría imaginado al comenzar ese día. De vuelta a la mansión, don Alonso no podía sacar a Isabela de su mente. Su energía, sus palabras y su sinceridad desarmante habían tocado algo profundo en él. Por primera vez en años, el silencio de la casa no se sentía como un peso, sino como un espacio esperando ser llenado. Decidido a entender mejor quién era esa niña, Alonso contactó a la Madre Teresa a la mañana siguiente. «Madre, ¿puede contarme más sobre Isabela?», preguntó, con una curiosidad que no sabía de dónde venía. La madre dudó por un momento, pero respondió con honestidad. «Isabela es una niña especial, señor Alonso. Llegó al orfanato hace 2 años, después de perder a sus padres en un incendio en su casa. Fue un milagro que sobreviviera. Desde entonces ha estado aquí con nosotras. A pesar de todo lo que ha pasado, es una niña llena de vida, como usted ha podido ver, pero también lleva consigo un dolor que no muestra fácilmente». Esas palabras impactaron a Alonso como una ola de empatía. Él sabía lo que era cargar dolores ocultos. «¿Tiene parientes?», preguntó, intentando mantener su voz firme. «No. Los familiares que tenía vivían lejos
y nunca mostraron interés en cuidarla. Isabela lo sabe y nunca habla del tema, pero es una niña resiliente. Tiene un sueño muy sencillo: encontrar a alguien que la quiera y a quien pueda llamar familia. Esas últimas palabras resonaron en la mente de Alonso durante todo el día. Recordaba la forma en que Isabela había hablado sobre las familias mientras estaban juntos. No era solo una niña llena de vida, sino alguien que escondía una inmensa valentía detrás de cada sonrisa. 2 días después, Alonso decidió hacer algo que nunca habría imaginado. Volvió al orfanato sin previo aviso. Al llegar vio a Isabela jugando en el patio con otras niñas. Parecía completamente en su mundo, pero al verlo, corrió hacia él con una sonrisa radiante. «Volviste. Pensé que era solo por un día», dijo ella, sorprendida. «¿Y si quiero otro día más?», respondió Alonso, intentando contener una sonrisa. Isabela lo llevó al interior, mostrándole sus dibujos y contando las historias que la Madre Teresa narraba antes de dormir. Era un lado de la vida que Alonso no conocía, lleno de simplicidad y pequeños momentos de alegría. Mientras estaban en la sala de actividades, Isabela sacó un pequeño cuaderno de dibujos. «Este es mi libro de sueños», dijo ella, orgullosa. El cuaderno era una colección de dibujos simples hechos con lápices de colores. Cada página representaba algo que deseaba: una casa pequeña con flores en el jardín, una familia de 3 personas con Isabela en el centro, sosteniendo las manos de un hombre y una mujer, una bicicleta con un perro corriendo al lado. «Esto es lo que quiero cuando sea grande», explicó como si fuera lo más natural del mundo. Alonso hojeó el cuaderno en silencio, sintiendo un nudo en el pecho en cada página. No podía dejar de pensar en cuánto había sufrido esa niña, pero seguía manteniendo sueños tan puros y llenos de esperanza. Más tarde, Alonso conversó nuevamente con la Madre Teresa, ahora más decidido a saber todo sobre Isabela. Fue entonces cuando ella le reveló algo que lo conmovió aún más. «Isabela nunca habla de esto, pero desde el incendio tiene una ligera dificultad para respirar. Los médicos dicen que es algo tratable, pero necesita un seguimiento médico adecuado, algo que no podemos ofrecer aquí». Alonso guardó silencio, pero su corazón parecía haber tomado una decisión antes de que él pudiera procesarlo. Miró hacia el jardín, donde Isabela jugaba con la corona de flores que había hecho, y sintió algo que no experimentaba desde hacía años: la necesidad de cuidar de alguien. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, no podía evitar la sensación de que la vida le estaba dando una segunda oportunidad. Pensaba en Isabela como mucho más que una niña que había contratado por un día. Ella había despertado en él algo que había estado dormido durante años: el deseo de ser importante para alguien. Sabía que aún había decisiones que tomar y que no sería fácil, pero por primera vez estaba dispuesto a enfrentar las dificultades. Aquella noche, Alonso se sentó en su biblioteca, mirando el fuego de la chimenea. La mansión, que antes era símbolo de su éxito, ahora parecía un espacio vacío esperando ser llenado. La imagen de Isabela, con su corona de flores y sus ojos radiantes, no se apartaba de su mente. Sabía que debía hacer algo que nunca imaginó: asumir un compromiso que trascendiera su propia tristeza. A la mañana siguiente, Alonso regresó al orfanato, esta vez con una propuesta firme. «Madre Teresa, quiero adoptar a Isabela». La madre lo miró sorprendida, pero con una sonrisa contenida. «Es una decisión importante, señor Alonso. ¿Está seguro?». «Nunca había estado tan seguro de algo en mi vida». Ella asintió y le explicó los procedimientos necesarios. Alonso sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo. Comenzó el proceso de inmediato, dedicándose a conocer más a Isabela mientras preparaba su vida para recibirla en su hogar. Semanas después, Alonso volvió al orfanato para darle la noticia a Isabela. Ella estaba dibujando en el patio cuando lo vio llegar. Sus ojos brillaron al verlo. «Volviste otra vez, abuelo», dijo corriendo para abrazarlo. Esta vez, Alonso no corrigió a la niña. Sonrió y le devolvió el abrazo.
Isabela, quiero contarte algo importante. Ella lo miró con curiosidad, abrazando su cuaderno de dibujos contra el pecho. ¿Recuerdas cuando dijiste que querías una familia?, preguntó él, con la voz ligeramente temblorosa. Ella asintió. Pues he pensado mucho en eso. Y si tú quieres, me gustaría ser tu familia. Los ojos de Isabela se abrieron de par en par y por un momento se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Entonces, con un grito de alegría, saltó a los brazos de Alonso. ¿De verdad? ¿Quieres ser mi abuelo de verdad? No solo por un día, pequeña, para siempre. Cuando el proceso de adopción se completó, Isabela se mudó a la mansión de Alonso. El lugar comenzó a transformarse junto con ellos. Las risas de Isabela resonaban por los pasillos, llenando los espacios que antes estaban dominados por el silencio. El viejo columpio del jardín fue restaurado, y Isabela pasaba horas en él mientras Alonso leía a su lado, retomando un hábito que había abandonado hacía años. Isabela también trajo alegría a la rutina de Alonso. Poco a poco, dejó de lado sus hábitos rígidos y comenzó a disfrutar de las cosas simples. Isabela adoraba cocinar y juntos preparaban comidas en la amplia cocina de la mansión. Una noche, mientras cenaban, Isabela dijo: «Creo que la mansión ahora está feliz. Antes parecía triste, pero ahora está llena de vida». Alonso sonrió, sintiendo que tenía razón. La presencia de Isabela también trajo cambios profundos en Alonso. Comenzó a involucrarse con el orfanato, ofreciendo apoyo financiero y visitando a los otros niños. El hombre que antes era reservado y cerrado, ahora se estaba convirtiendo en parte de una comunidad. Además, tomó una decisión importante sobre su fortuna. En lugar de mantener todo para sí mismo, creó una fundación en honor a su hija fallecida, Marta, para ayudar a niños en situaciones difíciles, como las que Isabela había enfrentado. Un día, Isabela tuvo una idea. «Abuelo, deberíamos hacer una fiesta aquí, como dijiste que nunca había pasado antes». Alonso dudó, pero al ver el entusiasmo en los ojos de la niña, no pudo negarse. Organizaron un baile en el gran salón, invitando a los niños del orfanato y al personal. Por primera vez, el salón se usó como debía, lleno de risas, música y alegría. Alonso bailó de nuevo con Isabela, esta vez sin vacilar, mientras ella reía y giraba con su corona de flores en la cabeza. Al final de la noche, Alonso observó a Isabela jugando con los otros niños y sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: paz. Se dio cuenta de que, al intentar llenar el vacío en su vida, había encontrado algo mucho más grande. Isabela no solo era una nieta de corazón, sino la razón por la que seguir adelante, un recordatorio de que, incluso en medio del dolor, la vida puede ofrecer nuevas oportunidades. Alonso, quien alguna vez fue un hombre solitario y cerrado, ahora tenía un propósito. Todo comenzó con una niña que fue contratada para ser su nieta por un día, pero terminó cambiando su vida para siempre. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia? Que las personas no son definidas por lo que poseen, sino por el amor que comparten, y que, incluso en los momentos más oscuros, la calidez de una sonrisa puede reavivar la luz dentro de nosotros.